a organizar de la siguiente manera. Nos vamos a guiar con un Power un poco que nos va a encuadrar y que tiene un poco de todo lo que nosotros vimos hasta el momento y avanza un poquito más, ¿sí? La idea es recuperar muchas de las ideas que estuvimos trabajando con respecto a la didáctica y a su modalidad de abordaje, a su objeto de estudio y a su posicionamiento, y después ya debatir algunas cuestiones que nos quedaron en el tintero, por ejemplo de Becker Suárez sobre las clases escolares, que todavía no hemos abordado en profundidad y que por ahí también quedaron un poquito ahí para ser abordadas. Recuperamos un poco de lo que vimos con Davini en los últimos 3 capítulos y nos metemos ya de lleno en lo que es caracterizar a la enseñanza. De esto nos vamos a ocupar hoy, ¿sí? De hecho, cuando se nos acabe la primera parte del Zoom, yo ahí les envié un audio, bueno, un audio de un reconocido, digamos, especialista, que justamente trabaja uno de los textos que nosotros vamos a abordar respecto de la enseñanza, que es el de Basabe y Coles, y que nos va a servir en el break para analizar unas cuestiones de la enseñanza. ¿Sí? Por supuesto el audio es de 45 minutos, no vamos a tener los 45 minutos escuchando el audio, pero lo van a tener ustedes para cuando puedan abordar el texto, y la sugerencia es que les sirva como para acompañar la lectura del texto y no se me pierdan en el camino. ¿Sí? Así que vamos a ponernos en marcha. Chan, 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 chan. Pero te escucharon todos mis estudiantes diciendo, mamá, no escucho. Espera. Me voy a trasladar porque mi hija está en Zoom también. Ahí estamos. Esperen que hay 2 más por aquí, que los habilitamos y arrancamos. Ignacio, Nahuel y Shisha. Así podemos ya sostener. Esperen que se conecten, ¿eh? Chun, 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 chun. Voy a sentar. Bueno. A ver si puede, pobre Shisha, queda recalculando. Ahí arrancamos. El Power lo encaramos de la siguiente manera. Muchas de las cosas nosotros ya las vimos, quizás están organizadas de manera diferente, ¿sí? Pero me interesaba que podamos hacer el recorrido juntos. Se llama encuadrando los análisis, ¿sí? Teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, enseñar enseñando. Acá estamos diferenciando planos y ahora lo vamos a seguir explicando. Una cosa son las teorías acerca de la enseñanza, otras las teorías acerca del aprendizaje, y otra cosa es la enseñanza como práctica, ¿sí? Como la práctica puesta en marcha o la acción. Por eso decimos encuadramos los análisis. Si seguimos, yo arranqué poniéndoles, si me deja, una frase que dice, y si volvemos a la formación, refiere a la formación del docente. Esto de lo que habla mucho en los capítulos de Davini, ¿sí? ¿Creen ustedes que si no hay una motivación, una pasión para formar, se puede ser un buen formador? Está partiendo de la consideración respecto de la importancia de aquel que elige la carrera docente y el desafío que esto implica, que tiene que ver con la formación de uno
que va a implicar en la formación de un otro, ¿sí? Pero avancemos. Decíamos hace un ratito que encuadrábamos los análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los ámbitos a los cuales nos vamos a referir, las diferencias entre estos dos ámbitos, teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, y las relaciones entre los posibles campos teóricos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en ese análisis? ¿Cuál es el objeto de estudio de cada una de esas teorías? ¿Qué tipo de saber producen? Y cómo es el proceso que se pone en marcha cuando se produce ese saber. ¿Bien? Decimos, hay dos tipos de conocimiento. ¿Por qué decimos hay dos tipos de conocimientos? Porque recuerden que partimos de teorías de la enseñanza, teorías del aprendizaje, ¿sí? Sobre el aprendizaje, el discurso que se realiza es un discurso descriptivo explicativo. Explico qué es y cómo se produce ese aprendizaje. Intento comprenderlo y va a haber distintas teorías que de hecho ustedes las van a ir viendo, las van a ir trabajando en psicología educacional, de cómo ese sujeto aprende. ¿Bien? En cambio, el discurso sobre la enseñanza es un discurso no solo explicativo y descriptivo, sino también prescriptivo. ¿Por qué? Porque busca dar las mejores sugerencias para que se pueda mejorar la práctica de enseñanza. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Estoy sistematizando lo que ya vimos. Entonces, hay discursos teóricos, la teoría del aprendizaje es un discurso teórico, las teorías acerca de la enseñanza, las reflexiones de los didactas son discurso teórico, distinto, ¿sí?, de la actividad de la enseñanza. ¿Me siguieron ahí? La didáctica produce conocimiento teórico sobre la enseñanza, pero es distinta de la enseñanza como actividad, como práctica. Son planos diferentes, uno es el plano de la teoría, otro es el plano de la práctica. Y como estuvimos trabajando la vez pasada, las relaciones que podemos establecer entre teoría y práctica dependen del posicionamiento con el cual abordemos ese tipo de relación. Podemos suponer que hay una aplicación de la teoría sobre la práctica, podemos pensar que la práctica en sí misma resuelve, entonces nos ponemos en un lado o nos ponemos en el otro, o, como planteábamos la otra vez, entender que hay un diálogo posible entre la teoría y la práctica y la teoría. ¿Bien? Esto es lo que estuvimos charlando la vez pasada. Acá ya nos vamos metiendo en las características respecto de la enseñanza, que de hecho las primeras veces que nos encontramos un poco las charlamos, ¿sí? Las diferencias entre ambos fenómenos, entre el aprendizaje y la enseñanza, radicaban en lo que caracterizábamos como aprendizaje en términos de un fenómeno individual, interno, mental o psíquico, que implica la adquisición de algo y que puede ocurrir aún sin que la persona se lo proponga, ¿sí? Ahora nos metemos en el último punto. Distinto del fenómeno de la enseñanza, que es una actividad desarrollada conscientemente, que implica dar algo. Fenómeno social es un fenómeno social o una práctica social intencionada, ¿sí? Y que puede juzgarse si se realizó correcta o incorrectamente, o moral o inmoralmente, y esto también lo vamos a ir trabajando, es decir, hay connotaciones detrás de esta práctica social, porque justamente al ser una práctica social, entran a jugarse intencionalidades
desde sentidos o posiciones éticas, ¿sí? Por eso puede ser juzgada buena, moral, o una buena moral o una mala moral, y ahora veremos a qué nos referimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Hay una relación conceptual entre la enseñanza y el aprendizaje, que también lo hemos compartido en uno de los encuentros, y que significa que la enseñanza solo puede definirse recurriendo a la idea de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? ¿Son dos fenómenos distintos? Sí. ¿Tienen características propias? Sí. Ahora, ¿están vinculados? Sí. La relación entre los conceptos de enseñanza y de aprendizaje es de dependencia. La primera, la enseñanza, depende del segundo. Para existir es una dependencia ontológica, una dependencia de ser en términos de concepto. No existiría la idea de enseñanza si no existe alguien que suponemos que aprende, ¿sí? Pero como no sucede a la inversa, porque uno puede aprender en términos de proceso interno, no necesita que alguien se lo transmita. Pero sí la enseñanza, para existir en términos de entidad, en términos de esencia, diría yo, no tendría sentido si no hay nadie que lo aprendiese. ¿Para qué se lo voy a transmitir si no hay un otro que lo va a poder adquirir? ¿Esto queda claro? Esto se llama dependencia ontológica y lo van a encontrar en el texto de Festermayer. Cuando subamos todos los textos de enseñanza, y claramente va a explicar esta concepción de dependencia ontológica, ¿sí? Que vimos en los primeros encuentros y que lo volvemos a encuadrar porque a lo que estamos haciendo ahora es hacer un recorrido por todo lo que vimos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Vamos, seguimos entonces. Las teorías del aprendizaje las va a abordar la psicología educacional, ¿sí? De hecho, ustedes ya se están ocupando de este texto, que es el texto de Cole, una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada, cuyo objeto de estudio tiene que ver con los procesos de cambio comportamental, resultado de las intencionalidades de las actividades educativas, ¿sí? No nos vamos a detener acá porque esto ya lo ven en psicología, pero para que vean que las teorías del aprendizaje refieren o son abordadas desde el ámbito de la disciplina de la psicología. La didáctica, por otro lado, refiere a las teorías de la enseñanza, es una disciplina científica, global, heredera, deudora de otros campos disciplinarios, es una disciplina de intervención social. Todas estas cuestiones que nosotros estuvimos debatiendo respecto de la didáctica y de su identidad como campo disciplinar. Bien, acá nos metemos con lo que vimos la vez pasada. La didáctica, la formación docente y la práctica. Decimos, como parte de su formación docente, necesitamos abordar dos cuestiones, entendiendo a la didáctica desde el paradigma que nosotros estamos abordando, que tiene que ver con el interpretativo propositivo. Recordamos que estamos parados desde ese posicionamiento. Tenemos una doble cuestión para ser abordada en la formación. Formar docentes capaces de reflexionar y de elaborar alternativas, fortaleciendo juicios y su papel como profesionales intelectuales. Y por otro lado, formar docentes con criterios básicos de acción didáctica, que orienten las prácticas de enseñanza
y permitan elegir entre alternativas según el contexto y los sujetos. Fíjense que el encuentro pasado, lo que nosotros estuvimos haciendo, tuvo que ver con vincular la didáctica, la práctica y la formación docente. En estos criterios que se visualizan, están puestas en marcha estas relaciones, ¿sí?, que estuvimos trabajando la vez pasada. Si seguimos, por supuesto hay que ver la historia, porque de acuerdo al recorrido histórico, que yo lo volqué ahora de esta manera, una tradición normativa, una perspectiva tecnicista y una postura más crítica, que nosotros los vimos con otros nombres, que Steinman lo nombra en términos de paradigma, pero que es necesario abordar en términos de encontrarle sentido a lo que la didáctica puede aportar, ¿sí? Bien, entonces, pasando en claro, la didáctica es una disciplina que tiene como objeto de estudio la enseñanza y produce conocimiento teórico respecto de esta. Ahora, ¿cómo caracterizamos a la enseñanza? Lo dijimos hace un ratito, un proceso de transmisión, implica 2 o más personas, es una práctica social, aparecía la palabra intencionada. A ver, nosotros tenemos, se me pasó, hay como 2 grandes concepciones que parecieran antagónicas, ¿sí? Y ahora las vamos a trabajar. Acá dice que las prácticas de enseñanza son múltiples y variadas, ¿sí? Y las teorías son diversas, pero se pueden agrupar en 2 grandes ideas con respecto a lo que es la enseñanza o lo que hace. Y en este sentido hay aquellos que lo consideran como la instrucción, es decir, la idea de que un docente transmite o modeliza, dice, la práctica. Quienes aprenden incorporan los saberes a partir de la transmisión de quien enseña. Puede ser una escucha activa, una observación del modelo, una reflexión interna. Básicamente está basada la enseñanza en la idea de que alguien transmite expositivamente aquello que quiere transmitir. Esta es una manera de entender la enseñanza. La otra concepción, que poníamos en cuestión si es antagónica o no, ahora lo vamos a compartir, la que entiende a la enseñanza como una guía, ¿sí? Sostiene que es la guía sistemática y metódica por parte del profesor, y el papel central de la actividad de quienes aprenden es a través de la observación, la búsqueda y la indagación, una idea de que el docente pone al servicio de quien aprende un montón de espacios para que se experimente, ¿sí? O propuestas para que el otro reflexione. Por eso es la enseñanza entendida como guía. Hay quienes plantean que las 2 visiones son antagónicas, para mí son más bien complementarias más que antagónicas, y que podrían como considerarse ambas, si se quiere, ¿sí? Como para entender representaciones acerca de lo que la enseñanza es, o cómo se debería hacer. Pero más allá de estas... Profe, Sí, eso estaba en el último texto de Avini, ¿no? sí, la idea es esa, poder como ir poniéndoles condimentos de los textos y que les sirva como apoyo para que no queden solitos en las lecturas, ¿sí? Por eso la idea es ir encuadrando, y fíjense que cada vez que yo trato de nombrar a los autores para que ustedes los sigan mirando. Tal cual como dice el compañero, estas ideas, sobre todo la de formación, la de práctica, y ya ahora metido
en las referencias respecto de la enseñanza están en el texto de Davini, pero también se van a ir complementando con los autores que vamos a ver de la enseñanza, que van a ser Basabe y Coles, ¿sí? De la mano también de Daniel Brajlowski, que lo analiza, no es que hay un texto aparte, sino que Daniel Brajlowski, que es el del audio, trabaja sobre el texto de Basabe y Coles. Bien, entonces, vamos a posicionar a la enseñanza como una práctica compleja. Y acá me voy a detener un segundito porque quizás no fuimos tan claros cuando hablamos del paradigma de la complejidad. Y en este sentido, sí, me interesa que podamos compartir claramente a qué referimos con el paradigma de la complejidad. ¿Recuerdan qué es lo que hablamos del paradigma de la complejidad? Decimos muchas veces la palabra complejo, pero ¿estamos todos de acuerdo en qué es? Chan, chan. Profe. No sabemos. ¿Sabemos o no sabemos? Complejo Profe. sería que tiene No, mucha... ¿qué hable? Habla Gilla. Y después habla Román. Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Como que intervienen muchos factores culturales, sociales, en la educación, en la didáctica, en la enseñanza más que nada. En este ¿Puede caso, ser eso, los factores sociales? sí, tiene que ver. Vos, Román, querías agregar algo referido a eso que las No. Casi lo mismo, pero así como se complementan, digamos, o sea, el pasado y lo de ahora, el presente, digamos. Bueno, tomando ambas ideas, la de Gille y la de Román, podría como caracterizar a este paradigma de la complejidad, primero sabiendo que estamos tomando partido, ¿no? ¿Y qué es un posicionamiento epistemológico? ¿Qué quiere decir esto? Que este paradigma va a entender a las ciencias sociales y a todos los fenómenos sociales con un determinado sentido. ¿Cuál va a ser este sentido? El que dicen los compañeros, que las prácticas sociales están atravesadas por múltiples dimensiones, variables, entrecruzamientos, fuerzas, luchas. Como verán, nada estático, ¿sí? Sino por el contrario, todo sumamente dinámico, ¿sí? Se mueve todo el tiempo. Por eso, fíjense que en esta filmina comprende al objeto que estudia, en este caso desde la didáctica, la enseñanza, como algo abierto, como algo dinámico, como un campo de problemáticas, ¿sí? Para lo cual, si lo entendemos de esta manera, fíjense que después, así de compleja es esta idea. Fíjense que está lo global, lo multidimensional, el contexto, lo uno y lo múltiple, lo particular y lo global, lo plural, los sistemas abiertos, pero también lo singular. Es como que entiende a las prácticas sociales atravesadas por múltiples fuerzas y tensionadas por esas fuerzas. ¿Sí? Esto nos quiere decir que no hay algo ni estanco, ni fijo, ni estable, y que eso no va a suceder en ninguna de las prácticas sociales y en la enseñanza tampoco. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos del paradigma de la complejidad y entendamos a la enseñanza como un sistema complejo o como una práctica compleja, estamos sabiendo que entra en juego lo singular, lo grupal, lo particular, lo contextual, lo multidimensional, las partes, el todo, desde una mirada integral, abierta y en movimiento. Y a su vez, contradictoria, porque no es que es lineal. Las ideas no son lineales, van y vienen. De hecho, nos pasa a nosotros mismos, ¿sí? A veces
estamos convencidos de una cosa, frente a algo que nos proponen, nos damos cuenta que podemos cambiarlo, y lo vamos cambiando y lo vamos enriqueciendo, y podemos cambiar nuestra mirada. ¿Está bien? Entonces, esto hace que entendamos al objeto de estudio enseñanza, en este caso, como una práctica compleja desde este lugar. Este es un posicionamiento epistemológico. ¿Estamos de acuerdo? Queda claro que es el paradigma, a grandes rasgos, digamos, hay mucho más para decir, pero digo, lo que sí me interesa que podamos ver es que la complejidad tiene que ver con este movimiento, con este entrecruzamiento, con esta multidimensionalidad, que nunca podríamos reducir la enseñanza a una sola cosa, a una sola variable, ¿sí? Porque entran muchas en contradicción, y en movimiento, y en dinamismo. ¿Esto queda? Profe, ¿cómo dijiste, entiende a las prácticas, entiende a las prácticas sociales como? Y ahí me quedé. Mira, en realidad hay una autora que los define así como todo esto, como todos estos globitos que ves, como lo uno y lo múltiple, como el todo y las partes, como inciertas, hasta digamos, hay un autor que lo define como el caos. Como el caos porque no hay nada definido, no porque sea caótico desde lo malo, sino porque hay cosas que no se pueden controlar, ¿sí? Desde este lugar. Como yo lo definiría, a mí me gusta la idea de que es un entrecruzamiento de fuerzas, dimensiones, variables, que entran en tensión, ¿sí? Entonces está el contexto, sí, pero también está tu historia singular, y también está la historia del otro, y también está, entonces empiezan a aparecer un montón de variables, todas atendibles y todas entrecruzadas. ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de que la enseñanza es una práctica compleja, estamos pensando en ese paradigma de la complejidad. Entonces, ya ahora podemos caracterizar a esta enseñanza con estos 4 puntitos que ahora vamos a intentar compartir, pero que primero el audio nos va a ir como sacando algunas de las ideas. Dice, es una acción intencional de transmisión cultural, es una acción de mediación pedagógica y social, es un sistema de relaciones e interacciones reguladas, es una secuencia metódica de acciones. Todas definen la enseñanza, ¿sí? La que más estuvimos trabajando hasta ahora tuvo que ver con la acción intencional de transmisión cultural, ¿sí? La práctica de transmisión direccional y hasta sistematizada en un sistema educativo, ¿sí? Y que intenta transmitir saberes socialmente válidos. Pero en las otras se juegan cuestiones más del vocabulario didáctico, ¿sí? ¿Qué implica una mediación pedagógica social? ¿Qué es un sistema de relaciones e interacciones reguladas y por qué se llamaría así? ¿Y qué implica una secuencia metódica de acciones? Esto es lo que ustedes, sobre todo las 2 primeras, es las que van a escuchar ahora en el audio que me gustaría que puedan escuchar, de Daniel Brailovsky, que yo se los acabo de enviar al grupo, ¿sí? Y que puedan ir, obvio que los primeros, sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, no, le quería comentar de que yo le quise escuchar el audio y me dijo que tenía, me dice el celular que tengo que descargarme una aplicación, no me dejó escucharlo. Estuve leyendo un poco el texto para saber más o menos de qué qué era. Qué raro, pero ¿no? sí, no me dejó. Pero,
Bueno, ahora me voy a fijar si te puedo mandar otra versión, pero me parece que no tengo otra versión. ¿El resto lo pudo escuchar o no intentó? A ver si todavía nos quedamos en el tintero. Yo no probé. Yo todavía no lo escuché. Bueno, me avisan cualquier cosa, a ver si todavía yo confiaba que lo escuchan bien. Profe, a mí No, tampoco me deja. ¿No? ¿Qué tiempo? Yo lo Yo escuché intenté muy- abrirlo también y no. Escuchar un poquito igual, ¿eh? ¿Por qué se Profe, cortó? No, se puede Ah. escuchar un poquito y después no seguir escuchando, pero lo puedo escuchar tranquilamente igual, ¿eh? Ah, bien. Ahí algunos pasa sí. que tenés que tener una aplicación, creo que es Lark Player, algo así. Yo la Ajá. tengo instalada, No, por eso lo puedo sí, escuchar. igual, Pero te igual lo pide eso, que yo instalar hice eso. A ver, el que lo pudo fue escuchar. bajarlo del WhatsApp web y lo descargué a la compu. Y lo escuché ahí a la compu. Por eso lo puedo Sí, escuchar. cualquiera de las dos se puede hacer. Sí, en la compu se escucha perfecto, porque yo lo tengo descargado en la compu. Y yo no descargué nada y en el celu lo escucho bien, por eso confié que todo estaba perfecto. Pero bueno, chequémoslo y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque la idea es que puedan escuchar los primeros 10 minutitos entre break y break, entre Zoom y Zoom. Pero antes de que se me vaya el Zoom, que me quedan 3 minutos, me interesa que me digan, hasta acá, la idea era sistematizar todo lo que vimos hasta el momento. Todos los autores, si se quiere, pueden estar mechados en este mismo Power, ¿sí? El de Becker Suárez y la identidad de la didáctica, el de Camiglioni y la didáctica y su herencia, deudas y legados, el de Davini con sus 3 capítulos, ¿sí? Introduciendo el recorrido didáctico, pero también hablando de la formación y la necesaria ubicación como formadores de docentes críticos y reflexivos de su propia práctica, con una práctica docente que también necesita cursos de acción didáctica, que de hecho la didáctica también tiene que preparar, y que marca el camino de esta relación dialógica entre teoría y práctica. Y que el posicionamiento que estamos utilizando acá tiene que ver con el paradigma de la complejidad, tiene que ver con la didáctica como una ciencia social que entiende a su objeto de estudio, que es la enseñanza, como una práctica compleja. Hasta acá, todo ese recorrido que hicimos está sistematizado así, ¿sí? Y traté de darle como una línea para que pudiesen verlo. Espero que sirva. Ya veo que los mareo más de lo que sirve. A ver, les propongo que escuchen el audio, ¿sí? Los primeros 10 minutos, si se puede. El que no puede, me avisa, ¿sí? Traten de ponerlo en el grupito. Son menos 20, así que yo les pediría que en 10 minutitos nos volvemos a encontrar con ese audio tratado de escuchar, de ser escuchado. ¿Escuchamos 10 minutos de audio? Los 10 primeros minutos, sí, porque el audio dura 45 minutos, así que los primeros 10. Bueno. Muy bien, nos encontramos en 10, hablando de 10. Todo en 10 es 10 minutos, en 10 nos Dale. vemos, todo 10. Dale, profe. Dale, nos vemos. La profe. 10 minutos.